Y vamos a orar al Señor para que nos hable a través de su palabra. Amén. Dile ya al Señor: Padre, en el nombre santo tuyo, hoy te pedimos que tú nos guíes en este tiempo de oración, Señor, que tú nos muestres el camino al cual nos quieres llevar, Padre. Guíanos en tu palabra, guíanos en todo lo que tienes preparado, Señor, y muéstranos, Señor, la dirección que tú nos quieres dar a través de esto que quieres darnos, Señor. Habla también a través de mi vida, Señor, que sea un instrumento en tus manos para todo lo que quieras hacer en tu pueblo el día de ahora, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, mi hermano. Yo tengo para ti un tema que le he titulado 6 características para ser de testimonio. ¿Cuántos sabemos que es importante el testimonio que nosotros damos? ¿Cuántos sabemos? Yo creo que una de las cosas a las cuales el Señor nos ha llamado es hacer de testimonio, es anunciar su palabra, pero no solo con nuestras palabras, sino también con nuestra vida misma. Yo quisiera que fuéramos al libro de Primera de Timoteo, en el capítulo número 4, en el verso número 1, y vamos a ver lo que el Señor quiere hablarnos en este tiempo. Dice la Escritura: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esto es, en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ok, una palabra fuerte que le estaba hablando el apóstol Pablo a Timoteo. Ahora, hay algo muy importante que tenemos que saber. Este libro no es realmente un libro. El libro de Primera de Timoteo que nosotros tenemos no es un libro, es una carta, una de 2 cartas que envió el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Y quién era Timoteo para el apóstol Pablo? Él expresó que Timoteo era lo que él llamaba un verdadero hijo en la fe. ¿Dónde lo expresó? Bueno, aquí en esta misma carta, en el capítulo número 1, en el verso número 2, ahí pone la salutación o el saludo con el cual se presenta. Dice: esta carta va a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Verdadero hijo en la fe. Qué interesantes palabras. ¿Cuántos queremos ser un verdadero hijo en la fe? Dar un verdadero testimonio de lo que hemos creído y a quien nosotros amamos y adoramos. ¿Qué significa ser un verdadero hijo en la fe? Un verdadero hijo en la fe es ver a una persona a la cual evangelizaste, un hijo espiritual que engendraste tal vez a través de la palabra que el Señor puso en tu vida, verlo crecer en Cristo. Imagínate que tú, o acuérdate de alguien al cual tú le hayas hablado del Señor. ¿Cuántos le han hablado a alguien de Cristo aquí en este lugar? Muy bien. ¿Cuántos de los que les has hablado han aceptado a Cristo? ¿Cuántos de los que les has hablado y han aceptado a Cristo cambiaron de vida? Ya cada vez son menos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esto ya no depende de nosotros. De nosotros depende compartir la verdad de Dios, y de la gente o de los otros depende caminar en el Señor y aceptarlo a Él. Pero qué interesante es que cuando una persona es un verdadero hijo en la fe, es aquel que va creciendo en el Señor, que va dando fruto de su carácter. ¿Qué quiere decir esto? Que no habla, que ya cambió su forma de hablar, su forma de expresarse, su forma de comportarse, la forma en la cual reaccionaba. Tal vez antes de conocer a Cristo, esta persona era una persona reactiva, enojona, violenta, gritona, ¿cómo le dicen? Pendenciera, que estaba peleando siempre, ¿ok? Pero llegó a conocer al Señor y cambió de esa manera de vivir a una persona que tiene paz, que tiene una estabilidad emocional, que sabe comportarse, que sabe expresarse. Una persona que va creciendo también en su vida, porque cuando estamos sin Cristo, ¿cómo éramos sin el Señor? Vivíamos una vida desordenada, vivíamos una vida vacía, vivíamos una vida satisfaciendo nuestros deseos momentáneos
y causando problemas a nuestra familia, a nuestro alrededor, donde quiera que estábamos. Pero ahora venimos a Cristo, o ese hijo en la fe viene a Cristo y empieza a caminar en una vida diferente al Señor, ya no guiado en sus deseos, sino guiado en la voluntad de Dios, guiado en los deseos del Señor. Eso es un verdadero hijo en la fe. Que puede tener un cambio de carácter, que tiene un cambio de vida, que tiene un cambio en sus relaciones. Tal vez antes de conocer a Cristo era una persona que tenía problemas en su matrimonio, que tenía problemas con los hijos, que tenía problemas con sus familiares, que tenía problemas con sus amistades, aún con ellos, con sus compañeros de parranda o con su trabajo o en donde quiera que estuviera, a causa de su forma de ser. Pero ahora que ha venido a Cristo, que es un verdadero hijo en la fe, su matrimonio está sólido y está fuerte. Sus hijos crecen con esa instrucción y enseñanza que esta persona está transmitiendo. La familia, la gente alrededor de él lo tiene en alta estima porque ha sido de bendición y de ayuda para cada uno de ellos. Y en general, un verdadero hijo en la fe es aquel que es un instrumento en las manos de Dios para ser usado y ser un instrumento de transformación en todos aquellos que están pasando necesidad y que necesitan del Señor. Eso es un verdadero hijo en la fe. Ahora bien, puede haber en la iglesia gente que crea que son verdaderos hijos en la fe, pero no hayan tenido este cambio en sus vidas. ¿Se puede o no se puede? Por supuesto que se puede. Puede haber gente que no sean verdaderos hijos en la fe. Un verdadero hijo en la fe es uno que no está estacionado en el nivel espiritual que tiene, sino que va avanzando constantemente en el camino del Señor. Este verso que acabamos de ver en el capítulo 4, en el verso 1, el primer verso que pudimos ver, nos habla de gente que creían que eran hijos de la fe, pero que apostataron de ella. Eran hijos de la fe, pero dijeron: ¿sabes qué? Gracias, pero no quiero ser hijo tuyo. Le dijeron a la fe o al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque escucharon a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahora, ¿cuántos de aquí han escuchado espíritus engañadores? ¿A cuántos se les ha presentado Gasparín o alguno de esos por ahí y les ha dicho alguna enseñanza? Bueno, pues aquí hay algunos, ¿verdad? Pero ¿a cuántos otros no se les ha presentado? Pero ha venido el enemigo disfrazado de una persona con una careta de piedad que los ha tratado de desviar del camino del Señor. Tal vez en la tele o en el YouTube o en el Facebook, o tuviste algún contacto con gente que se quiso desviar totalmente del camino del Señor. Yo estoy yo utilizo mi perfil de Facebook para evangelizar. Ese es el propósito de ese perfil que tengo. Y yo estoy en una plataforma donde puedo poner algunos blogs o algunos escritos para que la gente los vea y pueda conocer del Señor. Pero en esa plataforma donde yo estoy, pues una plataforma donde escribe mucha gente, y a mí me llegan otros posts de personas que escriben de cosas como las que yo escribo. Por ejemplo, cuando yo escribo, pues escribo algunas palabras claves como cristianismo o pongo ahí cosas del tema que voy a hablar, pero por lo regular pongo ahí la palabra cristianismo para que sea dirigida a la gente que está buscando algo de eso, o trato de llevar esa palabra que hablo a otros dependiendo del tema que vaya a hablar. Si hablo de madurez, pues pongo ahí madurez, o veo la manera de poder ver que estos lo vean. Pero a mí me llegan cosas de gente que también pone cristianismo, y de repente hay cosas que me llaman, títulos que me llaman la atención, como ¿existirá el infierno? Y luego otros que dicen ¿por qué me salí de la iglesia? Y otras, ¿eres tú un iglesicólico? ¿Verdad? Entonces me meto ahí a ver esas cosas y hablan una serie
de doctrinas totalmente opuestas a las doctrinas que están descritas en la palabra. Por ejemplo, gente hablando que el Señor es un Dios de amor y que el infierno no es realmente un lugar donde haya llamas, sino es un lugar apartado de la presencia del Señor, pero que el Señor no tiene un lugar de castigo para aquel que se pierde. Y déjame decirte que Dios en su gran amor estableció un reino a donde nos va a llevar, pero también estableció un infierno para que la gente se aleje de él. Dios no manda a nadie al infierno, la gente se manda sola. Otros hablan de cómo la iglesia, cómo se salieron de la iglesia porque la iglesia hablaba en contra de la comunidad homosexual o no sé, ese tipo de cosas, ¿verdad? Y esta gente empieza a hablar y parece que son gente con tanto amor. Dicen, nosotros amamos a la comunidad y nosotros a la comunidad homosexual y nosotros deseamos lo mejor para ellos y ustedes son hijos de Dios y está bien así como están, así Dios los ama. Doctrinas de demonios. Están llevando a la gente a caminar en una mentira y se están perdiendo en el infierno. ¿Y sabes de quién son esas doctrinas o enseñanzas? Del mismo diablo, que toma gente que anda en el mismo camino y les pone ese pensamiento para que puedan transmitirlo a otros y apostaten de la fe o se salgan de la fe a la cual el Señor nos ha llamado. En la carta que Pablo escribe a Timoteo, le está hablando a uno de sus hijos espirituales, a alguien que había visto el mismo apóstol Pablo cambios en él. Él había predicado a la abuela de Timoteo y había predicado a su madre y ellas se habían convertido a Cristo. Y Timoteo también había sido un fruto de esas conversiones. Y aquí está Pablo viendo el crecimiento en la vida de Timoteo. Pero le dice: Timoteo, tú tienes que seguir avanzando, tú tienes que seguir creciendo, tú tienes que poner en práctica las instrucciones que has recibido y estas también que yo te voy a dar para que se puedan reflejar en tu vida como un testimonio vivo. Estas iban a quedar grabadas en la mente y en el corazón de Timoteo como una evidencia aceptable para no caer en el error de gente que había caído aceptando estas doctrinas de demonios que se estaban dando para esos tiempos y para los últimos tiempos en los cuales estamos. Yo quisiera que pudiéramos ver el capítulo 4 de esta primera carta, porque nos enseña algunas de esas características, 6 características en particular que cada uno de nosotros debemos de tener y que van a manifestar ese gran amor que puede haber en nuestras vidas para el Señor. Quisiera transmitirlo de una manera sencilla, pero también práctica, para que pudieras tú aplicarla en tu vida y poder avanzar en todas las cosas a las cuales el Señor te quiere dar. En este capítulo Pablo instruye a Timoteo a ejercitarse en la piedad. Si tú puedes ver ahí en el capítulo número 4, en 1 Timoteo, en el capítulo 4, en el verso número 7, el apóstol Pablo dice estas palabras: desecha las fábulas profanas y de viejas y ejercítate en la piedad. Fíjate la instrucción que le está dando el apóstol Pablo a Timoteo: desecha las fábulas profanas y de viejas. Tal vez lo puedas tomar un poquito mal la manera en cómo se expresa, pero ahorita te lo voy a dejar entender un poquito más. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice de esta manera: no pierdas el tiempo discutiendo ideas mundanas y cuentos de viejas. Lo que está diciendo es que, pues, ¿quiénes son las que están acostumbradas a contarle cuentos a los nietecitos? Pues las abuelitas, ¿verdad? Pero aquí les dice de viejas no de una manera despectiva, sino dando a entender que había una serie de ideas en ese tiempo. Recuerda que Pablo estuvo en toda esa región griega, en Turquía
Turquía, en Grecia, en todas esas regiones, en Macedonia, donde muchos conocieron al Señor y donde se estaba levantando bastante pues ideas filosóficas y donde la gente estaba buscando mayor conocimiento. Pablo dice a Timoteo: no pierdas el tiempo en todas esas ideas, en todos esos cuentos, en todas esas cosas que están pasando. Él le dijo: ejercítate en la piedad. Ejercítate para la piedad. Ahora, ¿qué es ejercitarse para la piedad? ¿De qué manera me ejercito? La Nueva Traducción Viviente dice: en lugar de eso, entrénate en la sumisión a Dios. Ejercitarse en la piedad es someterse a Dios. Entrenar sometiéndose a Dios. ¿Por qué nosotros entrenamos sometiéndonos a Dios? Porque es como algún deporte en particular. ¿Cuántos de aquí corren maratones de 42 kilómetros? Ninguno. Ninguno ha corrido. No, ¿verdad? Pero pregunto, ¿cuántos de aquí podrían correrlo ahora, el día de ahora? Ninguno. ¿Cuántos de aquí, si se ponen a entrenar en un año, pueden estar corriendo un maratón de 42 kilómetros? Ya hay más manos, ¿verdad? Déjame decirte algo: no importa la edad que tú tengas, tú puedes hacerlo si te pones a ejercitarte. ¿Por qué? Porque tal vez puedas tener algunos músculos en reposo desde hace ya algunos años, pero si tú los ejercitas, esos músculos van a fortalecerse y te van a dar la capacidad y la fuerza para poder correr un maratón de 42 kilómetros o más. Ahora, ¿de qué está hablando aquí el apóstol Pablo? Dice el versículo 8: porque el ejercicio corporal para poco es provechoso. Es poco provechoso que tú hagas ejercicio. Poco, no nada, ¿verdad? Entonces tenemos que ejercitarnos un poco, pero hay cosas más importantes que tenemos que ejercitar. Dice aquí: pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. Entonces, ¿cómo nos ejercitamos en la piedad? Tú conoces a Cristo y ya actúas igual que Jesús cuando le entregas tu vida a Él, ¿sí o no? Necesitamos caminar con Él, necesitamos ser ejercitados en lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque cuando empezamos a caminar con el Señor, nos tropezamos, nos caemos, pero no nos quedamos ahí derribados. Nos levantamos y seguimos batallando y seguimos luchando. Vamos luchando contra todas nuestras ¿cómo le pudiéramos llamar? Con todas esas dificultades que no hemos podido avanzar, con las tentaciones que no podemos dejar, pero seguimos luchando, y eso es ejercitarse. Porque cuando te estás ejercitando, si tú perseveras, ¿qué va a pasar? Vas a alcanzar, vas a lograr la victoria, te vas a fortalecer. Entonces necesitamos fortalecernos en Cristo para ejercitarnos en la piedad. Para dar un buen testimonio, tú necesitas ejercitar tu vida en las cosas que Dios nos ha dado para poder estar fuertes y para poder ser un testimonio vivo de lo que el Señor quiere hacer en nosotros. Vamos a ver cómo podemos desarrollar el testimonio en nuestra vida, cómo podemos ejercitarlo, cómo podemos trabajarlo. En este mismo capítulo, en el capítulo número 4, vamos ahí un poquito más adelantito de esta introducción que el apóstol Pablo le está dando a Timoteo para que se ejercite en ello. Y vamos ahí al versículo número 12. Y te voy a dar el primer ejemplo que tú debes de ser, el primer ejemplo que tú debes de dar en tu vida, que es ser ejemplo en lo que hablas, ¿ok? Lo primero que tenemos que saber es que tenemos que ser ejemplo en lo que hablamos. Ninguno tenga en poco tu juventud, le dijo el apóstol Pablo a Timoteo. ¿Cuántos tienen aquí más de 20 años de cristianos? Okay. ¿Cuántos tienen de 10 a 20 años? ¿Cuántos tienen
de 1 a 5 años, bueno, de 5 a 10, ¿verdad? Para que no descartaran nada, de 5 a 10. De 1 a 5, que hay algunos, muy bien. Ninguno tenga en poco ese año, o esos 2 años, o esos 5 años que tú tienes en el camino del Señor. Todos podemos ser ejercitados, no importa el tiempo o la etapa en la que tú estés caminando, ¿ok? Cada uno de nosotros podemos ejercitarnos y ser un testimonio vivo del Señor, no importa cuántos años tengamos en Cristo, amén. Muchas veces los que más dan testimonio son los que se acaban de convertir porque están en el primer amor. Pero aquí dice esta escritura: ninguno tenga en poco tu juventud. Y luego te va la primera manera de ser un ejemplo. Dice, sino sé ejemplo de los creyentes, ¿ok? No importa cuántos años tengas tú de cristiano, tú no estás englobado en la cúpula de los que tienen más de 20 años, o en la cúpula de los que tienen de 5 a 10 años, o de 10 a 20. Tú estás en la cúpula de los que han creído, de los que son verdaderos hijos de la fe, amén. Si así eres, estamos en ese lugar. Entonces tenemos que ser ejemplo de los creyentes. Todos nosotros como creyentes tenemos que ser un instrumento en las manos de Dios. ¿Y qué es lo primero en lo que el apóstol Pablo está llamando a Timoteo? Lo primero en lo que tienes que ser ejemplo es en tu palabra, en la forma en la que hablas, en la forma en que te expresas. Y yo tengo algunas preguntas para ti. ¿Cómo es tu forma de hablar? ¿De qué manera te expresas? ¿Tu forma de hablar está arraigada a tu cultura o a la forma en que tu familia o amigos se expresan? ¿Es así? ¿O cómo es nuestra forma de hablar? Bueno, yo creo que muchos tenemos una forma de hablar parecida a como habla nuestra familia. ¿Cuántos sabemos eso? Tenemos como que el tono, tenemos el acento, hasta usamos las mismas palabras que nuestra familia puede expresar. Y qué interesante es que muchas veces pues eso no tiene nada de malo. El problema es cuando las tradiciones o la forma que nosotros hablamos de acuerdo a la cultura contrapone la palabra de Dios. Jesús le dijo estas palabras a los fariseos. Dice la escritura: sus tradiciones invalidan mi pacto. Pregunta: ¿son malas las tradiciones o no son malas? ¿Sí son o no? Pues no, no son malas. Por ejemplo, los recabitas tenían una tradición de parte de Jonadab, hijo de Recab, y él les dijo: ¿sabes qué? Ustedes no van a tomar vino y ustedes no van a vivir en casas, van a vivir en tiendas. Era una tradición. Pregunta: ¿contrapone la palabra de Dios o no la contrapone? No, no la contraponía. De hecho, hasta el Señor le agradó que ellos hubieran sido obedientes a esa tradición que tenían. El problema es cuando nuestras tradiciones o nuestra forma de hacer las cosas contraponen la palabra del Señor. Si el Señor nos ha dicho que no maldigamos, que nos ha llamado a bendición, y nosotros maldecimos o hablamos como nuestra sociedad o como nuestra familia habla de una manera incorrecta, pues entonces nosotros al hacer esto estamos contraponiendo la verdad de Dios. Estamos haciendo cosas que van en contra de la cultura del reino de los cielos. Y cuando vamos en contra de la cultura del reino de los cielos, estamos en la cultura del reino de las tinieblas. Y cuando vamos al reino de las tinieblas, pues no nos espera nada bueno a ninguno de nosotros. Hay veces que hasta la manera en la que hablamos creemos que es normal, porque pues no es por insultar o agraviar a la gente, simplemente maldecimos. Es más, ya hasta la gente se ríe en la manera en la cual nosotros nos expresamos con maldiciones. Recuerdo hace algunos 20 años, tenía poco de haber conocido a Cristo, y me invitaron a un concierto en donde iba a estar María del Sol y Torre Fuerte.
y era un concierto cristiano. María del Sol tenía poco que se había convertido al Señor, y Torre Fuerte eran un grupo que había salido del conjunto musical de Luis Miguel, y estaban tocando ahí, ellos cantaban, sacaron canciones también muy, muy bonitas en ese tiempo. Y fui a ese concierto y me acuerdo que escuché a María del Sol dar su testimonio. Tomó la oportunidad para dar parte de su testimonio, y ella hablaba de la forma en que se expresaba con la gente, y ella hablaba de que era una persona muy maldicienta cuando no conocía al Señor, y decía, no, es que hasta la gente se reía cuando yo decía maldiciones. Tenía una gracia para maldecir, que la gente se reía y le gustaba a la gente, y a mí pues me aplaudían, y me sentía pues que empatizaba con todos, y que pues era mi forma de ser, y así tenía que ser. Cuando vengo a Cristo, dice ella, tuve que cambiar esa área en mi vida, porque sé que esta no le pertenecía al Señor. Esta era un área del enemigo, de Satanás, y yo no podía seguir cargando con la misma situación en mi vida. Así que se la devolví al enemigo, y ahora hablo como el Señor quiere que yo hable, agradándole a Él. La manera en que te expresas refleja lo que tú eres. ¿Sabías tú eso? Refleja tu amor por Dios. Yo no puedo decir que amo a Dios y estar maldiciendo a mi hermano. Alguien dijo, yo digo algunas maldiciones porque no soy religioso. Yo sí puedo decir porque no soy religioso. Pues no eres religioso ni cristiano, y no eres nada, ¿verdad? Es un hijo del diablo. Dice la palabra que el que practica el pecado es hijo del diablo. Pues sí, exactamente. ¿Cómo debemos de expresarnos? La palabra en el libro de Primera de Corintios, en el capítulo 6, en el verso número 10, dice, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Qué interesante que nuestra forma de hablar, nuestra forma de expresarnos debe de reflejar el reino de Dios. No podemos estar arraigados a una forma de hablar como la teníamos en el mundo. Tenemos que llenarnos de la palabra del Señor, todo lo bueno, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en eso pensamos y de eso hablamos. Amén. Esa es la manera en la cual nosotros debemos de expresarnos. Tenemos que ser ejemplo de palabra, primeramente. La segunda cosa, tenemos que ser ejemplo en conducta. Vamos allá al libro de 1 de Timoteo, capítulo 4, en el verso número 12. Dice la palabra, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra. Ahora dice, ¿en qué? En conducta, ¿verdad? Tenemos que ser en conducta también ejemplo. No podemos comportarnos como lo hacíamos antes de conocer a Dios. Tu manera de actuar, tu manera de ser ya no puede ser la misma. Si tú me preguntas cuál es el camino del fracaso, yo te puedo decir cuál es. Te puedo decir hasta por dónde te vayas, porque yo ya caminé por él. ¿Cuántos han caminado por ese camino del fracaso? ¿Verdad? No sé si me encontré con alguien algún día, pero yo sé cuál es ese camino. ¿Por qué? Porque en ese camino yo estaba alejado del Señor. Cuando no le conocía, cuando no había tomado mi vida para andar en sus pasos, yo estaba caminando en un camino engañoso. Y ahora, ¿por qué ese camino es engañoso? Porque es un camino egoísta. Es un camino que está centrado en uno mismo, es un camino que va centrado en mi satisfacción, en mis deseos, en cumplir mis anhelos, y es engañoso porque te hace pensar que te va a ir bien. ¿Quién se quiere ir por un camino que va a caer al precipicio? Nadie. Pero en este camino te engañas, te engaña el enemigo, te engaña el diablo, y vas caminando, y tu modo de actuar, tu modo de comportarte es conforme ese camino te va dictando. Pero de repente
cuando vas avanzando, cuando te vas hundiendo cada día más en el fango, cuando el estilo de vida que llevas es el mismo que muchos otros que caminaron antes que tú están cayendo en él y que ya se hundieron y que ya perecieron en ese camino, te das cuenta que vas hacia el mismo lugar y que te vas a perder por toda la eternidad si sigues caminando en él. No solamente vas tú hacia ese camino, muchas veces te estás llevando a otros. Yo recuerdo que Dios me sacó de las tinieblas y de la basura, y cuando Dios te saca, tú empiezas a ver a tus conocidos y a tus amigos que van caminando en la misma dirección, van tomando los mismos pasos que tú pasaste y vas viendo cómo ellos van cayendo. Mira, yo le doy gracias al Señor porque aún bajo mi necedad el Señor tuvo misericordia y pude yo voltear mis ojos hacia Él y caminar en Él. Pero yo he visto a muchas amistades cómo se van hundiendo. Yo conocí al Señor a los 25 años y ya fue ya algo grande. Pero ¿qué cuando no le conoces a los 30? No le conoces a los 35, no quieres andar en sus pasos a los 40, a los 50, a los 60, te vas hundiendo y te vas hundiendo y te vas hundiendo cada vez más. Y vas destruyendo todo alrededor, el primer divorcio, el segundo divorcio, hijos dañados, hijos heridos, y vas dejando un caos por donde quiera que tú andas, cuando no tienes un estilo de vida y conducta conforme al plan y al propósito de Dios. He visto pasar dificultades a muchas de mis amistades que están en ese camino y perecer a otros en él. Mi cambio vino después de enfrentar derrotas que vas teniendo en este camino de fracaso, derrotas en mi vida, y tener la inteligencia, fíjate muy bien, hacer algo sabio, voltear a ver a los que no estaban en ese camino que yo iba, porque yo iba hundiéndome cada día más, ¿verdad? Y trabajando para hundirme cada día más, pero ahí en ese hundimiento yo estaba volteando a ver a otros que iban caminando a la montaña, que estaban subiendo en el conocimiento del Señor, que habían entregado su vida a Cristo, que estaban queriendo pulir su vida, ejercitándose en la fe, caminando en su voluntad. Estaba viendo a líderes espirituales que caminaban con una integridad en su vida, en su corazón, gente que amaba al Señor, y tú ves cómo a ellos les está yendo cada día mejor y a ti cada día peor. El libro de Hebreos, en el capítulo número 13, en el verso número 7, dice de esta manera: acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido el resultado, fíjate muy bien, aquí está la clave, el resultado de su conducta. Qué interesante es ver que cada conducta que nosotros tengamos va a tener un resultado. Entonces nosotros analizamos viendo las acciones y los resultados, y las acciones que tú estás llevando fuera del Señor y los resultados que se tienen. ¿Y sabes qué? Podemos darnos cuenta que aquellos que caminaron en la verdad de Cristo, aquellos que cambiaron su vida, está yéndoles bien y están teniendo un fruto de justicia en sus vidas. ¿Podrán estos tener problemas? ¿Podrán tener pruebas? Definitivamente las pueden tener, pero van creciendo a través inclusive de esas pruebas. No así aquellos que están alejados del Señor y viviendo con un estilo de vida totalmente opuesto a Él. Vienen las pruebas y se hunden cada día más en ese fango. Tenemos que ver primero los resultados de su conducta y después dice: e imitad su fe. Hermano, pero es que yo no puedo imitar a los hombres, yo imito a Jesucristo. Claro que sí, imitamos a Jesucristo, pero aún el apóstol Pablo dijo: véanme a mí, actúen como yo actúo, hagan lo que yo hago, porque yo hago lo que hace también el Señor Jesucristo. Y muchas veces es interesante ver también gente aquí en la tierra, gente falible como tú y yo, que puede fallar y que puede cometer errores, pero que aman al Señor con todo su corazón y que anhelan cada día andar en su verdad. Podemos ver su forma de actuar y podemos ver también los resultados que ellos tienen e imitarlos si es que ellos van avanzando en el camino correcto. Amén. La tercera cosa, el tercer ejemplo que yo debo dar a través de mi testimonio,
tengo que ser ejemplo en amor, ¿ok? Primera de Timoteo, capítulo 4, en el verso 12 dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes de palabra, fue la primera; en conducta, la segunda; en amor, la tercera. ¿Cuál es la clase de amor que debemos de tener para ser ejemplo? Te puedo hacer esa pregunta. Yo creo que hablar del amor es un tema bastante amplio. Es un tema que pues nos tardaríamos unas 10 o 15 sesiones, si no es que más, y en lo limitado que yo pudiera expresarte a esto de lo que es el amor. Pero bueno, yo creo que podríamos ver, para ejemplos de practicidad, ¿cuál es la prueba más grande de amor que nosotros podemos entender para poder aplicarla en nuestra vida? Porque acuérdate que esta palabra es para que le apliques, no para que se llene tu cabeza de conocimiento. ¿Qué podría ser acerca de lo que es el amor? Bueno, Jesucristo lo expresó en este verso y yo creo que nos queda como un verso clave para nosotros caminar en ello. Vamos allá al libro de Juan, capítulo 15, en el verso número 13. Dice la palabra: dijo Jesús, nadie tiene mayor amor que este. Esta es la prueba más grande de amor que puedas tener, que uno ponga su vida por sus amigos. ¿Cuál es la prueba más grande de amor que podemos tener? Dar nuestra vida por nuestros amigos. Esa es la prueba más grande de amor que puede haber en nuestra vida. La mayor prueba de amor es dar nuestra vida por otros, y eso es un ejemplo muy grande para las generaciones que impactarás. Tú vas a impactar vidas cuando tú pagues el precio de entregar tu vida por otros. Una mujer cantonesa allá en China cuenta la historia que fue llevada a un hospital cerca del lugar donde vivía, y ahí estuvo un buen tiempo a causa de que su enfermedad era una enfermedad muy grave. En ese lugar alguien le habló de Cristo a esta mujer y ella le entregó su vida al Señor, y vino un cambio poderoso ahí en ella. Y un día le surgió una pregunta y fue con el doctor para poder expresársela, y le dijo: doctor, ¿cuánto me queda de vida? ¿Cuánto tiempo más voy a vivir? El doctor le dijo: pues lamento decirle que si usted se queda aquí en el hospital, usted va a tener 4 meses de vida. Entonces ella dijo: si me quedo en el hospital 4 meses y si me voy a mi casa, pues entonces va a tener solamente 2 meses de vida. Ah, ok, doctor, bueno, pues le doy las gracias por su ayuda, su apoyo, me voy para mi casa. Y dice este doctor, le dice: pero va a perder la mitad de su vida si se va a su casa. ¿Por qué se va? Y ella dice: porque aquí en este lugar encontré lo más grande que yo pude haber encontrado en mi vida, que fue a Cristo. Y yo perdería también lo más grande si yo no comentara y hablara a mi familia y a los que están cerca de mí acerca de esa verdad que yo encontré, para que ellos puedan ser transformados, aunque pierda la mitad de mi vida en ello. Déjame decirte algo: tú y yo estamos llamados a caminar el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo caminó. Esto es entregar su vida por los demás. La prueba más grande de amor la cumplió nuestro Señor Jesucristo al morir en la cruz del Calvario. Él pudo expresarnos ahí: aquí estoy manifestando mi gran amor sobre ti. Y el Padre, la prueba más grande de amor fue la de entregar a su Hijo para que muriera por nosotros. Mirad cuál amor nos ha dado el Señor, que nos ha llamado hijos de Dios a través de reconocer la obra gloriosa que el Señor Jesucristo hizo por nuestras vidas ahí en la cruz del Calvario. Cuán gran amor el Señor tiene para nosotros, y ese es el llamado que tú y yo tenemos. No retengas lo que el Señor te ha dado. Tú tienes que ser un instrumento en las manos de Dios para transmitir ese amor a los demás. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta. No se goza de la injusticia, se goza de la verdad. Es esa clase de amor que debe estar en nuestras vidas y que va a impactar a otros en nuestro testimonio. El cuarto ejemplo
que nosotros podemos tener o ser es ser ejemplo en espíritu. Fíjate muy bien porque está en letra chica, está hablando de tu espíritu, del espíritu que mora en ti, de tu vida misma. Vamos allá, 1 Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo a los creyentes en palabra, número 1, en conducta, número 2, en amor, número 3, en espíritu. ¿Ok? ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo que tú y yo somos en nuestro interior. Es algo que ocultamos a la gente, pero que no podemos ocultar del Señor. Ahí en nuestro espíritu están nuestras intenciones, están nuestras motivaciones, está todo lo que se refiere a lo que gobierna nuestra vida. La Biblia habla de un hombre que actuaba, de hombres que actuaban desde su interior de manera diferente a los demás. Gente que impactaba con su vida, con su testimonio, de tal manera que hasta Dios pudo impactarlo. Ahí en el libro de Números, en el capítulo número 14, en el verso número 24, fíjate las palabras del Señor. Dice: pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él, ¿otro qué? Otro espíritu, y decidió ir en pos de mí. Yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. ¿Por qué Caleb alcanzó la promesa cuando todo el pueblo, a excepción de él y Josué, pudieron llegar a la tierra prometida? Porque había un espíritu diferente en ellos al de la demás gente. Aquí es donde el que dice, pues todos lo hacen, pues te vas a quedar sin la promesa igual que todos. Tenemos que caminar de una manera diferente. Nuestra vida debe de ser un reflejo del Señor. Qué impactante es cuando una persona tiene una pasión ferviente en su interior. Alguien que ama al Señor, que quiere ver el poder de Dios manifestándose sobre su vida para alcanzar a otros y para hacer un cambio alrededor suyo. ¿Quién pone eso en nuestras vidas sino el Señor? ¿Y sabes cómo lo pone el Señor? Cuando nosotros estamos dispuestos a hacer lo que Él quiere, cuando nosotros estamos buscándolo, cuando nosotros estamos anhelando que haga algo en la vida nuestra. Ahí es cuando el Señor está trabajando. Yo recuerdo cuando me convertí en mi hermano, yo andaba en todo. En todas las actividades que había en la iglesia, ahí andaba, en los congresos de misiones. Y ¿sabes qué? Para mí los congresos de misiones eran algo impactante, porque empezaba a oír cómo la gente se convertía en Turquía, cómo se convertía allá en Ucrania, en las diversas ciudades del mundo, cómo venía gente de diversos países y hablaban de todas las luchas, las pruebas que estaban enfrentando. ¿Y sabes qué pasaba cuando ellos platicaban? Algo estaba ardiendo en mi corazón. Algo se estaba elevando, de haber rechazado totalmente al Señor. Estaba en esos lugares escuchando y anhelando que me hablaran más de ello, y quemaba en mi vida. Había algo que empezaba a palpitar dentro de mí, literalmente. Sentía mi corazón palpitando más fuerte al escuchar todas esas palabras y esos testimonios de lo que estaban hablando. ¿Por qué? Porque el Señor estaba llamándome. ¿Y sabes por qué me estaba llamando el Señor? Porque el Señor me veía en todas las actividades, buscando su rostro, orando, leyendo su palabra, metido con el Señor. No trato de presumir o hacer de una presunción espiritual. No, te estoy hablando del proceso de transformación que tuvo mi vida y de lo que tuvo que suceder para que vinieran cambios en mí, estando en el lodo y en el fango y en el mismo infierno caminando. En el libro de Hechos, en el capítulo 18, habla de otra persona también, de Apolos. Apolos era un hombre que conoció al Señor a través de la vida de Priscila y de Aquila, una pareja. Conoció al Señor y era un hombre que amaba, que empezó a amar al Señor, un verdadero hijo espiritual de la fe. Un hombre que Pablo le escribe a la iglesia de Corintios y le
lo regaña porque había pleito entre ellos, había inmadurez. Y decían ellos, yo soy de Apolos y yo soy de Pablo. Imagínate, ¿cómo sería el corazón de Apolos? Él no era culpable de lo que estaba sucediendo, era la gente que era inmadura. Pero ¿cómo sería el corazón de Apolos o la pasión que había en él para que la gente dijera, yo soy de Apolos? Lo ponían al mismo nivel que tenía el apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo dijo, bueno, pues unos dice, no hay pleito entre ustedes, unos dicen que son de Pablo, otros que son de Apolos y otros dicen que son de Jesús, ¿verdad? Haciéndose más cuerdas que los demás. Dice, cada uno de ellos eso hizo su labor. El crecimiento lo ha dado el Señor. Ellos trabajaron, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Y cada uno de ellos va a recibir su recompensa conforme a la labor que hizo. Pero fíjate en el capítulo 18, verso 25, el libro de Hechos, habla de Apolo. ¿Quién era él? Y dice, este había sido instruido en el camino del Señor. Y luego dice, y siendo de espíritu, ¿cómo? Fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Iba creciendo Apolos. Todavía no recibía el Espíritu Santo, después lo recibió. Pero imagínate, sin recibir todavía el Espíritu Santo, ya quemaba ahí el Señor en él, porque ya estaba teniendo un llamado de parte de Dios. Es el mismo llamado que tenemos tú y yo. Hemos sido llamados para servirle, para honrarle, para adorarle. Apolos era un hombre comparado con el apóstol Pablo. Su crecimiento radicó en la pasión que tenía en su espíritu por el Señor. Esto influyó en muchos para que se acercaran al Señor, para que dijeran, yo soy de los que se convirtieron con Apolo. ¿Cuántos van a ser aquellos que se conviertan? Por Alfredo, por Roberto, por cada uno de nosotros. Ponle tu nombre. ¿Cuántos van a ser? Quinta cosa, tenemos que ser un ejemplo en fe. Primera de Timoteo 4:12, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu. Lo quinto es la fe. ¿Qué tan grande es tu fe? De acuerdo a lo grande de tu fe, es tu confianza en el Señor y tu confianza en las circunstancias o en los problemas. Si tienes una fe grande, tu fe en el Señor, ¿cómo va a ser? Pues grande. Si tienes una fe pequeña, ¿cómo va a ser tu fe en los problemas? Grande también. Si tienes una fe pequeña en el Señor, tu fe en los problemas va a ser grande. Nomás que no se llama fe, se llama temor. Si tú crees que el problema es muy grande, entonces tú vas a ser una persona muy temerosa. ¿Por qué? Porque la fe es esperar que algo bueno suceda, pero el temor es esperar que algo malo venga en contra mía. Ahí es donde la gente le empieza a tener más fe a los problemas. Cree que estos van a venir. No, es que está ahorita la pandemia explotando y ahí anda gente que está como loca ahorita ante esta situación. ¿En quién estamos poniendo nuestra vista? ¿En el virus que no se ve? ¿Le tienen más fe al virus que no se ve que al Señor? Una fe grande es inspiradora. Una fe grande te lleva a alcanzar los sueños de Dios. Una fe grande te lleva a creer y a tomar acción también en cualquiera de las cosas que vengan en contra tuya. Y una fe grande te va a llevar a tener resultados. Había allá por los años 1500, 1600, 1700, una comunidad llamada lo de los moravos. ¿Alguien ha escuchado hablar de los moravos? Moravos, no morados. ¿No han escuchado? Investiguen un poquito acerca de esta comunidad, porque ellos eran una comunidad que fue una comunidad misionera. Llevaron el evangelio por
un montón de lugares. Tenían una lista grandísima de personas que habían muerto de esta comunidad proclamando el Evangelio de Cristo en diferentes naciones. Era una comunidad sobre la cual vive un avivamiento muy impactante. Ellos tuvieron una cadena de oración que duró 100 años, imagínate. ¿Sabías tú que el avivamiento viene a través de la oración, a través de la comunión con el Señor? Bueno, estos hombres eran de esta manera y levantaron escuelas y levantaron muchas cosas también para ejercitarse y estudiar y proclamar el Evangelio del Señor. Y había en Alemania un muchacho muy pobre que deseaba ir a la escuela de los moravos y él escribió una carta. Fíjate la fe que había en este hombre, pero también la practicidad de este muchacho. Él escribió una carta y la dejó en el correo y el remitente es a donde va a llegar, ¿verdad? Bueno, el remitente era el Señor Jesucristo y la dirección en el cielo. ¿Ok? La carta decía más o menos como sigue: mi Señor y Salvador Jesucristo, he perdido a mi padre, somos muy pobres, pero yo sé que tú dices en tu palabra que lo que pidiéramos a Dios en tu nombre, Él nos lo dará. Yo creo lo que tú dices, Señor, y ruego pues a Dios en tu nombre, Señor Jesús, que des a mi madre los medios necesarios para colocarme en la escuela morava. Me gustaría mucho seguir estudiando, te lo ruego, y te amaré aún más. Y el muchacho dejó ahí en el buzón de correos su carta. ¿Cuál sería la sorpresa del administrador de la oficina de correos cuando ve el remitente? Al Señor Jesucristo allá en los cielos. Dijo, pues yo creo que esta pues no va a llegar. Entonces la abrió para ver por curiosidad qué era lo que estaba diciendo. Lee esta carta y este hombre dice, se la voy a mandar ahí a la reunión de la sociedad morava, y se las hace llegar. Y allí en ese lugar lo leen y la baronesa de Lepe aceptó la responsabilidad de ser la protectora del muchacho y lo envió a la escuela como él lo deseaba. Qué interesante cómo dice la Escritura: muéstrame tu fe y yo te mostraré mis obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por las obras. Porque muchas veces tenemos una fe solamente aquí en nuestra mente, pero no caminamos y actuamos conforme a esa fe. Y como no actuamos y no caminamos, porque no queremos hacer una ridiculez como la hizo este muchachito, no conseguimos lo que pedimos o lo que anhelamos. ¿Y sabes a quién responsabilizamos? Al Señor. Señor, si yo creí en ti, si yo oré a ti, si yo hice esto, si yo hice aquello, pero no actuamos en fe. Y desgraciadamente no ponemos esa acción y nuestra fe no es un ejemplo. La fe más grande que nosotros podemos tener y que impactará a otros es nuestra fe en aquel que murió en la cruz del Calvario y dio su vida por ti y por mí. Esa fe es una fe que cambia vidas. Es una fe que va guiada también en una acción. Creemos en nuestro Señor Jesucristo, pero hacemos un cambio de vida por fe. Empezamos a caminar en las obras que el Señor ya puso de antemano para que nosotros pudiéramos andar en ellas, y ahora tenemos una dirección diferente. Y cuando esto sucede, tu fe crece, se desarrolla y es de impacto a todos los que están alrededor tuyo. Por último, tenemos que ser ejemplo de pureza. Primera de Timoteo 4:12 dice la palabra: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes. La primera, ¿qué es? Palabra. Segunda, conducta. Tercera, amor. Cuarta, espíritu. Quinta y sexta, pureza. Tenemos que ser ejemplo en pureza. Después de afirmarte en la fe en el Señor Jesucristo, tú ahora tomas una nueva naturaleza. ¿Cuántos sabemos esto? ¿En qué nos convertimos?
en hijos de Dios, hijos legítimos del Señor. Éramos hijos ¿de quién? Del diablo. Pero ahora somos hijos de Dios. Tenemos ahora una nueva naturaleza. Ahora la esencia de nuestro Señor está en nosotros. Ahora los genes de Dios han sido implantados en nuestra vida. Ahora tenemos vida eterna en Cristo Jesús. Pero tiene que haber una evidencia. Cuando el Señor nos llena, nosotros somos llamados a ser como Él. Cuando Él dice, sed santos como yo soy santo, nos está llamando a tener la misma identidad que Él tiene. Tenemos que cambiar día tras día para que su santidad pueda venir sobre nosotros. ¿Y sabes cómo se traduce la santidad de Dios en la vida de una persona? Se traduce en una vida de pureza. Algo que la gente no ve común en este tiempo, ya que estamos viviendo en una cultura que exalta la impureza. Vemos una vida de gente, la vida de gente arraigada a los vicios, a la perversión, al adulterio, al desenfreno. Una vida sin Dios, o como si Dios no viera, como si Dios no se diera cuenta. Cuando tú llegas a la gente y le muestras que puedes vivir esta vida, entonces vas a ser un ejemplo de cómo el Señor Jesucristo trabaja en cada uno de nosotros y cómo ellos pueden también ser transformados de la misma manera. Estamos viviendo tiempos donde la gente le dice a lo malo bueno y a lo bueno le dice malo, pero el resultado tarde que temprano se va a dar de cualquiera de los dos lados. El precio se va a pagar. Así que cada uno de nosotros tiene 6 cosas que tenemos que desarrollar, 6 áreas en nuestra vida a través de las cuales necesitamos ser transformados, 6 áreas que el Señor Jesús manifestó para enseñarnos a caminar en ellas. Él fue ejemplo de palabra. Él era el camino y era la verdad. Él era el verbo, Él era la palabra, el logos. Él fue también un ejemplo de conducta. Él cumplió la ley. Él hizo todo lo que se tenía que hacer para que nosotros pudiéramos saber que sí se puede en Cristo Jesús a través de su Espíritu Santo. Él fue un ejemplo de amor al entregar su vida por nosotros en la cruz del Calvario, al pagar el precio que tú y yo necesitábamos pagar. Él nos mostró a través de su Espíritu, a través de su poder, a través de esa a la vida de la gente, la forma correcta de andar en el camino. Él no se dejó derribar, Él no se dejó caer ante ninguna circunstancia, ni aún ante la misma cruz, ni aún ante el rechazo del pueblo suyo por el cual había venido. Jesucristo, por amor, dio su vida, lo manifestó en su Espíritu. Él nos dijo que a través de la fe tú y yo podíamos mover montañas, que tenía que ser, aunque fuera como de un grano de mostaza. Él dijo, si la tuvieras esa fe de ese tamaño, podrías decirle a este monte que se moviera y se echara al mar, y allá se iría ese monte. Lo manifestó en su pureza. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Y hoy el Señor quiere llevarnos a cada uno de nosotros a ser transformados por medio de Él, a poder recibir de parte suya, de su Espíritu, ese cambio y esa transformación que nosotros tenemos que manifestar en nuestras vidas. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es un buen momento para que tú lo hagas. Hoy es un buen momento para que te puedas rendir al Señor y le puedas decir, Señor, yo quiero que tú entres en mí, yo quiero que tú habites en mí. Y no quiero solamente expresar una oración que tengo que hacer, quiero expresarla, pero quiero caminar en fe y hacer tu voluntad. Quiero poner acción en mi vida
y ser un testimonio vivo en todo lo que hago. Y si ese es tu deseo, repite conmigo estas palabras y dile al Señor: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, abro las puertas de mi corazón a ti. abro las puertas de mi corazón a ti. Yo creo que tú moriste, Señor, Yo creo que tú moriste, Señor, y también que resucitaste de los muertos. también que resucitaste de los muertos. Venciste a la muerte Venciste a la muerte y me has dado vida a través de ello. y me has dado vida a través de ello. Perdona mi pecado. Perdona mi pecado. Hoy quiero andar en una vida Hoy quiero andar en una vida que te agrade. que te agrade. Quiero hacer tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Ayúdame. Ayúdame. Pon de tu Espíritu Santo en mí. Pon de tu Espíritu Santo en mí. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Permíteme hacer esta oración, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo oro por la gente que hizo esta oración por primera vez. Yo sé que tú tienes planes poderosos para sus vidas, Señor. Yo sé que tú les quieres levantar, Señor. Y hoy clamamos delante de tu presencia y te pedimos que tú puedas obrar, Señor, y transformar cada una de sus vidas, cada uno de sus corazones, Señor. Llénales con tu poder, llénales con tu gracia, Señor. Afírmales en ti, en tus caminos, Señor. Que ellos puedan ser un instrumento en tus manos, un testimonio vivo, verdaderos hijos fieles, Señor, delante de tu presencia, Señor. Tócales. Oro por la vida de mis hermanos también, Señor. Oro por un crecimiento espiritual, Señor. Tú has hablado, Señor, a varios de los que estamos aquí, Señor. Y tú has puesto ese anhelo y ese deseo para que tu voluntad sea hecha en sus vidas, para que venga una transformación como nunca antes, Señor, y haya cambios, Señor, que nos lleven a ser transformados y a ser cada día más como tú. Levántate con tu poder, con tu gracia, Señor, en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, a ti la gloria y la alabanza por siempre, Señor. Amén, Señor, y amén, Padre.